Bien, entonces damos la bienvenida al profesor John Sandoval. Gracias por estar con nosotros. Ahí le ruego que pueda también explicar la dinámica de la clase, que en realidad ustedes ahí, hermanos, cuentan con los horarios y días de clases, pero ahí el tiempo en que se tomen los recesos y la manera en que se van a recoger las preguntas y respuestas, todo eso ahí va a ser a determinación del profesor. Así que gracias, profesor, por estar con nosotros. Muy bien, hermanos, buenas noches. Aquí es de tarde, un poquito. Allá creo que son 2 horas más, ¿cierto? Bueno, mi nombre es John. Me pueden decir John, pastor, hermano, siervo, como quieran. Un gusto. La verdad, estuve orando, ahorrando y planeando ir a visitarlos, pero bueno, el Señor sabe qué planes tiene y no fue posible. He intentado 3 veces ir a Chile, pero algo pasa, no sé. Necesitamos cielos abiertos, dirían nuestros hermanos, ¿cierto? Y bueno, la buena noticia es que existe el Internet y bueno, es posible por lo menos tratar de comunicarnos por este medio. Les voy a contar algo de mi vida para que, eh, pues si no me conoce con confianza, bueno, soy colombiano de nacimiento, pero he tenido que vivir en la frontera con Venezuela y además por parte de mi familia y unas historias ahí largas de contar, he tenido que viajar y vivir en varias regiones. Así que quizás mi acento no sea el de la mayoría de los profesores del SRL, que es de una región particular de Colombia, o la mayoría de los colombianos que están al norte de Chile. Entonces usted va a notar varias diferencias, ¿de acuerdo? Eso, por otra parte, bueno, en mi foto ahí de perfil aparece mi esposa y 3 hijos, 3 guaguas, como dicen ustedes, y am, bueno, conocí al Señor Jesucristo desde no recuerdo qué tiempo. Crecí en un hogar donde mi mamá iba a la misa de la Iglesia Católica, pero me leía la Biblia. Entonces, sumado a eso, en los años 80 hubo muchos misioneros del sur de los Estados Unidos y dejaron aquí algo de cristianismo. Para ese entonces, Colombia no era un país oficialmente con libertad de cultos. Eso solo se logró en el año 1991. Así que era algo, digamos, como un poco underground, ¿no? Como oculto, como, ¿ya? Y el Señor usó eso para llevarme a la fe a través de, pues, lo que es los estudios del colegio y luego estudiando ciencias sociales. Yo soy más historiador, vamos a decir. Me muevo por esas áreas de historia y las humanidades, entonces va a notar ese matiz. Y por la providencia de Dios llegué a ser presbiteriano. Digo eso porque aquí los presbiterianos tienen mala fama. No sé en Chile qué fama tendrán, pero bueno, yo soy, antes que presbiteriano, soy cristiano, por si acaso, ¿de acuerdo? Ya me ha pasado en otras sedes que presbiteriano es sinónimo de cosas no muy buenas. Entonces, a veces no digo, pero bueno, tengo por ahí algunos conocidos de Chile, en Santiago especialmente, y bueno, ¿qué más les cuento? El Seminario Reformado Latinoamericano es parte de mi vida ministerial por 2 razones. Una, porque, bueno, las dinámicas de Colombia hicieron que fuera muy difícil tener tantas posibilidades que han tenido países como Chile, por ejemplo, de tener migración de Europa a Estados Unidos y junto a esta migración, pues la perspectiva protestante, ¿no? De la fe. Aquí no es tan conocido esto y al Señor le ha placido en este tiempo que, pues, el Seminario Reformado Latinoamericano sea utilizado para bendecir a otras naciones que en otro tiempo eran los pilares, ¿no? Del protestantismo, especialmente el siglo XIX, como su país. Si no sabe, yo le voy a contar mucha historia de su país para que se sienta aquí con el profesor del colegio o de la facultad. Y quiero decirles también que yo fui estudiante también como ustedes, hace 20 años aproximadamente ingresé, era mucho más joven, era como dicen ahora los Americans, ¿no?
joven, inquieto y reformado. No sabía que existía una teología reformada porque había recibido, entre comillas, la teología reformada, pero no era consciente. Y con el paso del tiempo fui notando que habían otros cristianos que que tenían un acercamiento a la fe y a Dios de manera muy distinta. Y eso me impactó, me llamó la atención tanto que me llevó a estudiar un poco más el tema de las tradiciones teológicas, las denominaciones, etcétera, etcétera, pues para mí era muy complejo ver todas esas ramificaciones, ¿no? Este es presbiteriano, pero de la línea de la antigua escuela, pero este es de la nueva escuela, pero este es Cumberland, pero este es presbicostal, pero, o sea, para poner ejemplos, ¿no? Entonces, sumando mi formación de historiador con la teología, bueno, hicimos ahí un mix y bueno, llegué a ser pastor en las denominaciones presbiterianas, el proceso es largo y entre más ortodoxas, más largo. Sí, entonces eso me llevó a preguntarme por qué no habían iglesias y eso me llevó a trabajar en misiones y eh, actualmente me dedico a el proceso de plantación de nuevas iglesias. Como les dije, soy más de la región de la frontera colombo-venezolana y ahora estoy en la capital, en Bogotá, y estoy empezando una nueva iglesia en un sector que sería como algo así como Las Condes, ¿no? Allá en Santiago, más o menos así, donde están todos los high class, donde están los que son bilingües, tú sabes, no sé cómo será el acento allá, tengo que escucharlo, pero bueno, estoy muy emocionado. Si no se me nota, estoy tratando de ser efusivo al estilo presbiteriano. Y tengo dos metas en mi vida de este curso. Metas personales y ahora metas profesionales o teológicas. La primera es conocerlos a ustedes, que me conozcan también como hermanos en este camino del conocimiento de Dios que es por los siglos de los siglos, como vamos a ver. ¿Ya? Y que de esa relación que ya planeó Dios desde antes de la fundación del mundo, podamos ir a probar completos. Me han evangelizado, me han dicho que tengo que ir a Chile y siempre estoy esperando porque, bueno, siempre pasa algo y la marraqueta, y bueno, con el té y tal, con mis amigos siempre me pasa. Entonces, espero autoinvitarme y por lo menos pasar y tener con quién ir a comer uno con alguno de ustedes, si Dios lo permite, en el futuro. Y otra meta es realmente entender cómo el Señor está obrando en la vida de ustedes, mis hermanos. Así que ya después de contarles eso, ahora pasamos al tema profesional teológico y es, seguro entiendo, esta materia que es Introducción a la Teología, es una materia que también a veces se le denomina como prolegómenos o también se le llama como los fundamentos. Es decir, de aquí se van a establecer ciertos patrones, ciertos paradigmas desde los cuales se va a construir el resto del proceso teológico. Por eso es súper importante que al menos en esta primera hora ustedes, por favor, se presenten de manera muy breve, no tan largo como yo. Se presenta, hola, mi nombre es tal, hago esto, soy de profesión, no sé, eh, asistí a la iglesia del pastor Soto, no sé, me pueden contar lo que quieran. Sí, y eso me ayuda a conocerlos un poco y saber em, cómo enfocar el tema, ya que desde una vez les voy diciendo, la comprensión de Dios es inabarcable. Eso, empecemos con eso nomás. Así que si usted viene, ¿qué nuevo nos va a enseñar este hombre? Bueno, tal vez no muchas cosas nuevas, tal vez es lo mismo, pero quizás Dios mediante con un matiz o con un énfasis particular. Esa ha sido mi oración y mi preparación para este curso con ustedes en este tiempo que vamos a estar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermano Alex o el otro hermano que también es pastor o el que quiera? El que quiera empezar, puede ser 2 minutos cada uno. Mi nombre es tal, soy casado, tengo hijos, no sé, soy de otro país, lo que quieran. Y yo voy aquí tomando apuntes para tener alguna idea general. Gracias. Bueno, para romper el hielo,
Mi nombre, para quienes no me conocen, Alex Figueroa. Soy casado con Natalia hace 11 años ya. Tenemos 4 hijos, una recién nacida, que ya cumplió 4 semanas hoy. Soy pastor en la Iglesia Bautista Gracia Soberana, junto con Pastor Esteban, que está aquí conectado, y Pastor Pablo, que por razones laborales no puede estar. Soy abogado de profesión y bueno, eh, contento también de poder estar en esta sede con esta labor de gestionarla, ¿cierto? Desde el año 2020 ha sido una bendición muy grande poder trabajar con el Seminario Reformado Latinoamericano, y también los 10 años ya que llevamos como iglesia. Han sido una bendición poder caminar con mis hermanos ahí de Gracia Soberana aquí en Santiago. Estamos en la comuna de La Granja. No siempre hemos estado ahí, pero gracias a Dios proveyó un lugar ahí en esa comuna. Y bueno, estamos ahí expectantes también de lo que el Señor pueda enseñarnos en esta asignatura. Así que eso es lo que puedo decir. Gracias, profesor. Ahí el que quiera puede seguir. Juárez. Hermano, un gusto. Bien, hermanos, por acá Esteban Galvez, como decía Pastor Alex, estamos juntos en la misma congregación, pastoreando hace algún tiempo. Eh, Soy esposo de Karina, papá de 6 niños, eh, y bueno, felices hermanos de poder tener esta instancia ahora, todos vía Zoom. A veces estamos algunos presencial y otros con la pantallita ahí al costado, pero ahora estamos todos aquí. Es bueno verles, hermanos, saludarles, saludar al pastor John, agradecer por su servicio. No sé si alguno será de la iglesia del pastor, comillas, Soto, como dijo el pastor John, a modo de ejemplo. Sucede que acá el pastor Soto es un, comillas, pastor medio polémico, así que tal vez hay alguien ahí que asiste a esa congregación, no lo sé. Pero bueno, hermanos, un abrazo gigante para servirles también y bueno, hermano John, sería un privilegio tenerla acá en Chile y que no solo pueda comer marraquetas, sino compartir otro tipo de comidas también. Un abrazo, hermano. Amén, amén. Gracias, hermano. Y les digo lo de Soto porque es la persona, es el influencer más grande que pueda existir aquí. Aquí tenemos, si tengo más confianza, les voy diciendo mi top 10 de lo que en el imaginario popular es Chile. Y ya saben, Pastor Soto, número uno. Hay más, hay 9 más, pero ahí les voy contando con el paso del tiempo. Gracias. Bueno, quizá va a notar, profesor, que los chilenos son un poco más cortos de palabras en general, generalizando, pero al parecer hay una diferencia cultural ahí, pero quizá mis Sí, hermanos me desmienten ahora. Adelante, hermanos. Por acá, hermano Jaime Ríos, Palma, estoy casado hace 27, casi 27 años ya, tengo 3 hijos, uno de 24, otro de 22, otro de 18, que mañana o sea, pasado mañana sale de cuarto medio, de enseñanza media, otro está casado. Caminé por 30 años en iglesias pentecostales, aunque reformado llevo bastante, o sea, no poco tiempo, yo creo que unos 7 años. Estoy en SRL hace 3 y desde abril estoy en la iglesia Pastor Alex junto al Pastor Esteban y el Pastor Pablo, y BGS, en la comuna de La Granja, ahí haciendo los discipulados para poder llegar a ser miembro de la iglesia. He tenido una buena acogida ahí, así que doy gracias a Dios por ello, así que un gusto conocerle también, Pastor John. Espero poder también, como decía ahí, recibir en alguna ocasión a alguien que venga de afuera. Sería la idea en algún momento. seguro, seguro, Dios de mediante, sí, señor. Muy bien, don Jaime, gracias. Eh, Hola, muy buenas tardes, profesor, Pastor John, que nuestro buen Dios le bendiga. Yo soy el hermano Luis Vera, casado también junto a Paulina Moya. Tenemos 3 hijos, uno de 16, una niña de 7 y otra niña de 2 añitos, también para la gloria del Señor. Pertenezco a una denominación pentecostal
se llama Iglesia Misionera de Dios Pentecostal, una denominación que nació hace aproximadamente 7, 8 añitos, y por gracia y misericordia del Señor que puede llegar a las doctrinas, ¿cierto?, de la Reforma, y siempre ahí buscando de la gracia, ¿cierto?, del Señor y llenarnos, ¿cierto?, de su verdadera doctrina. Así que el Señor le bendiga, un gusto conocerle y un día esperar también conocerle de manera presencial. Señor bendiga a nuestros hermanos y que esto sea de gran bendición para todos. Amén. Así que me despido para la gloria del Señor. Eso. Un gusto, mi hermano. Gracias, Luis. Hola, buenas tardes, pastor o hermano John. Mi nombre es Isaac Figueroa. ¿Cómo estás, Isaac? Un gusto, bien, bien, gracias al Señor. Espero que usted también y todos quienes están aquí conectados. Soy Isaac Figueroa, casado también hace 7 años. Mi esposa se llama Náyade y el Señor nos ha dado 2 hijas, Consuelito y Esperanza. Consuelo de 5 y Esperanza de 2 años. Nos congregamos en enero del próximo año, de un mediante, se cumplen 2 años que nos congregamos en Gracia Soberana. Eh, Soy de profesión asistente social, eh, y eso, con expectativa de aprender más del Señor y los fundamentos de la doctrina. Y soy fan del equipo más grande de Chile, que se llama Colo-Colo, y probablemente del mundo, ¿no? Eso. Colocolino, po. Eso, Le, bendiciones, hermanos. le pido El perdón que sí. por ese exabrupto, profesor. Perdón. En nombre de la sede. Es por gracia, ¿no? Es por gracia que somos salvos. Ya entendí. Bueno, bueno. Bueno, me gusta el fútbol también. No hay problema por eso. Ok. Me acuerdo, estaba niño cuando me vi el partido me acuerdo de Bartichotto y Boca. No, o sea, no sé, pero esa es otra publicidad no pagada y es Colo Colo es el más conocido acá. Lo siento por los de la U y los demás, pero eh, incluso allá jugaron varios colombianos. Entonces es interesante la perspectiva del fútbol. Incluso hubo un tiempo en el que seguía el fútbol chileno y bueno, tenía mucha curiosidad por pues como el país es, digamos, la geografía, ¿no? Es largo. Entonces, claro, me parecía muy interesante de niño ver los partidos cuando hacía bastante frío y salían los tipos así. Claro, como aquí todos los días son iguales, aquí no hay verano, invierno, no existe. Entonces, ¿cómo será eso? Yo me preguntaba y recuerdo eso bastante. Y sí, la rivalidad ahí del cacique y los demás. Pero bueno, hay misericordia para todos, ¿cierto que sí? Cristo no hay esas diferencias. El siguiente. Sí, por acá. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Luis Flores. Eh, Gracias al Señor por este tiempo. Les saludo también a todos. Y bueno, soy profesor de profesión de básica, y hago clases de matemática. Pertenezco a la Iglesia Bautista Gracia y Verdad en la comuna de Padre Hurtado, en Pudahuel, en Santiago, pero vivo en Pudahuel. Ya casi 2 años en aquella iglesia, y gracias al Señor porque hemos podido estar ahí sirviendo. He transitado desde iglesia pentecostal a los 19 años. El Señor me condujo a una iglesia bautista general, y el Señor luego me condujo a abrazar la doctrina de la gracia y la reforma, y con eso hoy ya transitando a lo que es eh, la fe bautista reformada. Muchas gracias, hermano. Un gusto y gracias por estar aquí. Y bueno, qué interesante. Entonces, voy a tratar de ser lo más pedagógico, querido profesor. No es muy fácil, pero, pero haré mi mejor intento utilizando las herramientas. Lo que ocurre es que si utilizo todas las posibilidades que da el Zoom, lo más seguro es que mi ancho de banda no me, de pronto se puede
Entonces, bueno, estoy aquí probando y sí, me está diciendo que, pero bueno, Luis, un gusto. Siguiente. Buenas noches, hermanos. Por acá, desde, bueno, hablando de la geografía de nuestro país, desde el extremo norte, en Antofagasta, segunda región, en el desierto, bien lejos de Santiago. Por acá, Joaquín Romo, soy cirujano dentista. Eh, Desde ya hace 3 años en SRL, muy feliz, transitando lentamente, tomándome los cursos con calma, puesto igual ya desde hace casi 3 años padre y con otro bebé en camino, gracias a Dios. Casado desde 2021, principio de 2021. Eh, y bien, muy, muy contento, muy expectante de este curso, esperando, ¿cierto? Pastor León, que Dios lo bendiga y que le dé la gracia y la sabiduría para impartir estas clases. Un saludo a todos mis hermanos. Muy bien, hermanos. Pregunta para todos. ¿Están aburridos de presentarse? Si están aburridos, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... ¿No? ¿Está bien o está esperando usted su momento? Porque sí los noto muy concretos, los chilenos, muy específicos. Ah, bueno. Entonces, si en algún momento voy hablando y alguno quiere presentarse, lo puede hacer con confianza. ¿De acuerdo? Para que no sientan presión de orden como de escuelita. Y lo dirá Luis, ¿cierto? Pero si alguno quiere, con confianza. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Neira. Enrique. Estoy casado con mi amada esposa que está aquí al lado. Su Tenemos, esposa. cin- Ajá. tenemos 5 hermosos hijos y, bueno, somos de profesión contador. Eh, También pasamos por una iglesia metodista, pentecostal, y ahora, por la misericordia del Señor, hemos conocido las doctrinas de la gracia y estamos en una iglesia bautista. Eh, y este es nuestro primer curso en el SRL, así que estamos muy contentos, muy nerviosos también, porque es nuestro primer curso en el SRL. Bueno, mi nombre es Marjorie. Buenas tardes a todos, Pastor Jan. Como decía mi esposo, tenemos 5 hijos. Yo también soy contadora. Nuestro hijo mayor tiene 18 años y de ahí 16, 14, 12 y la más chiquitita de 7. Y sí, también pasamos, en mi caso también, 30 años por iglesias pentecostales y hasta que el Señor, bueno, personalmente hablando, me encontró en estas doctrinas de la Reforma y la verdad es que empecé a ver el Evangelio de otra manera, me cambió la vida, en fin. Y bueno, dicho sea de paso, soy hermana de Jaime Ríos, que fue uno de los primeros en presentarse. Eh, Tenemos como esa misma trayectoria entre las iglesias. Lamentablemente es mi hermano. Y sí, estamos como súper expectantes con mi esposo. Es primera vez que vamos a estudiar de manera tan formal. Y pucha, súper contentos esperando que el Señor ahí nos dé su gracia, nos dé el entendimiento y que esto sea una bendición para nosotros, nuestra familia y quienes nos conocen también. Así. Mucho gusto, Marjorie y Enrique. Según tengo entendido, y lo he leído en varios autores chilenos y hablando con chilenos, que el pentecostalismo es muy distinto, por lo menos popularmente, a lo que asociamos con pentecostalismo, vamos a decir, caribeño, ¿no? Si es así, ya le veo la cara, ¿eh? Listo. Entonces, ya estoy listo para esta conversación, ¿cierto? Sí, porque si no conozco eso, no estoy listo. Sí, sí, sí. No, es que aquí, para que sepan, solo para confirmarles, aquí Pentecostal es casi una secta, ¿de acuerdo? O sea, en este entorno en donde yo me muevo, aquí en Colombia, Pentecostal es casi una secta. Ahora, por supuesto, hay pentecostales de pentecostales, hay matices, ¿no? Hay como un espectro muy amplio, pero la mayoría dentro del mundo que llamamos reformado, pentecostal es lo más cercano a estar fuera de la fe, lamentablemente. Entonces, solo para que no se vayan a ofender, ¿de acuerdo? Porque aquí la cosa es un poquito distinta.
pero yo los he investigado a ustedes, los he espiado. Entonces, he visto que sí, tienen varios teólogos pentecostales, tienen varios autores pentecostales. Aquí se asocia con un imaginario casi, casi que muy negativo. ¿De acuerdo? Entonces, no se vayan a ofender. ¿Listo? Hagan quedar bien las cosas buenas que aprendieron en el pentecostalismo, que están en la Biblia, ¿no? Y las que no, bueno, ya saben ustedes qué hacer. Bueno, llevamos varios minutos. Voy a tenerme aquí porque tengo como un barrido ya general. Y quiero hacerles dos preguntas. Esta es la introducción a la introducción, el día de hoy. Mañana entramos en materia y les voy a dar el cuadro general de lo que se espera de este curso. ¿De acuerdo? Entonces, hoy es la introducción a la introducción y son dos preguntas. Primero, ¿para qué usted quiere estudiar teología? Y segundo, ¿por qué quiere estudiar teología? ¿Por qué y para qué? Esto es fundamental y se lo voy a decir de la siguiente manera. Algunos de ustedes, varios, tienen una carrera profesional o tienen formación académica adicional. Y sospecho que usted, cuando ingresó, usted pensó, bueno, voy a ingresar a esto. Desde luego, muchos ingresamos por motivos diferentes, porque esto es lo que está, digamos, la única opción, me gusta, no sé, mi papá me obligó, o allá voy a encontrar el amor de mi vida, ¿cierto? Un contador con una contadora, la providencia de Dios, no sé. En fin, hay muchas razones, pero quiero que especialmente los que están iniciando el estudio teológico formal se hagan esas dos preguntas. ¿De acuerdo? ¿Por qué estudio teología y para qué estudio teología? Y mientras usted piensa en eso, ¿por qué y para qué? Vamos a leer un texto bíblico que seguramente usted conoce. Y los hermanos que han estado en el pentecostalismo me van a ayudar porque normalmente ellos sí leen la Biblia. Sí, le voy a contar, muchos hermanos en nuestros días conocen muchos libros, lo cual es muy bueno, pero lamentablemente no están leyendo la Biblia. Y les cuento una anécdota. Como aquí no hay presbiterianos, entonces puedo hablar de los presbiterianos, terribles esos pecadores, ¿cierto? Resulta que estábamos examinando a un pastor, o un candidato, perdón, para ser pastor, y este hombre sabía todas las respuestas de Westminster, que es nuestro estándar de fe, libro de orden, cómo se gobierna la iglesia, tema de la teología, el catecismo. El hombre se le notaba como cuando el computador se pone a pensar, ¿cierto? La laptop. Espera un momento, espere. Querido pastor, ¿usted no conoce la Biblia? Y ella estaba oficiando, ya había labores y tal. Y fue una cosa tremendamente triste. ¿Por qué? Porque este hombre era un excelente profesor de teología. Y si usted le escuchaba las clases, yo creo que daría las clases mejor que cualquiera de los que usted haya escuchado en el SRL. Pero el problema del hombre, ¿cuál era? Que decía creer en uno de los postulados de lo que llamamos la Reforma Protestante histórica. ¿Se acuerdan? Sola escritura. Pero él no leía la escritura. Y por esa razón, lamentablemente hay que advertir que hay muchos que son presbiterianos o reformados, pero no son cristianos. Nada más entre a las redes sociales y usted puede darse cuenta cómo muchos, lamentablemente, parece no dar evidencia de conocer al Dios verdadero, ni conocerlo verdaderamente. Así que quiero inspirarlos con ese texto que me parece a mí es esencial. Jeremías capítulo 9, estoy leyendo Reina Valera 60. Si alguno tiene una preferencia por alguna versión de la Biblia, me cuenta. Pero bueno, voy a usar esta porque es la más conocida en lengua española. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, y a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es circuncisa de tiempo juntos, como dice acá, llamaremos y hablaremos con personas que no conocimos y personas que no nos conocieron, hablarán con nosotros por causa del Dios de Israel, que nos da la honra y el privilegio de pertenecer a una familia en la fe, en la cual hay personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y te agradezco por mis hermanos en Chile, en diferentes regiones, porque nos unes por medio del Evangelio y nos conocemos hoy. Te pido, Señor, que en tu gracia nos ayudes a reflexionar acerca de ti y lo que tú quieres de nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, desde cada uno de los entornos donde tú nos has llamado a servir. Gracias por la iglesia que allí ha acogido este seminario, una iniciativa que empezó sin muchas ambiciones aquí en Colombia y que ahora nos has permitido bendecir a hermanos de otros países cerca a nuestro Señor. Te suplicamos también, Señor, que nos ayudes a recibir y meditar y estudiar en actitud de adoración quién eres tú y qué quieres para nosotros, Señor, y que podamos cumplir ese gran fin por el cual tú nos has hecho, que es glorificarte a ti, gozar de ti para siempre, Señor. Rogamos esto en el santo nombre de aquel que es sobre todos los nombres, Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Jeremías, ustedes saben, es parte de la generación de los profetas en un entorno en donde la gran potencia del momento, Babilonia, que es lo que hoy llamamos Irak, en ese territorio geográfico, estaba tomando a su paso todo lo que había. Y las personas empiezan a debatirse, bueno, ¿qué hacemos? Nos posicionamos en la geopolítica, es decir, la perspectiva mundial de lo que ocurre en el momento. Bueno, las personas de aquel tiempo no eran distintas a las nuestras. Estaban pendientes de lo que ocurría fuera de su país y dentro de su país, y cada uno de ellos tenía una expectativa, una esperanza de lo que, según ellos, sería mejor, en lo que podrían esperar o aspirar para sus hijos. Y ustedes que tienen hijos saben que normalmente los padres estamos pensando en ellos, el futuro de ellos, anticipándolo. Desde que nos enteramos que nuestra esposa está embarazada, ya estamos planeando la casa, la cunita, dónde va a vivir, etcétera, etcétera. Y por ese motivo, estas personas empezaron a planificar qué era lo que iba a ocurrir, qué vendría. La historia bíblica y extrabíblica confirma que ellos lo que estaban haciendo era ver si era más adecuado unirse o aliarse con Nabucodonosor. Los que han leído la Biblia, los que conocen el relato lo saben. Pero otros estaban ahí cerca frente a el otro emperador, la otra potencia de la región, hacia el sur, que era Faraón y el reino de Egipto. Entonces, Israel era un pequeño pueblito, era una pequeña nación en medio de grandes potencias. Entonces ellos siempre procuraban preservar su existencia. Y la atracción era unirse a los hombres que venían, y según el profeta Habacuc, si usted lo ha leído, Habacuc, cuando ve a Babilonia, dice que ellos adoran, ¿qué cosa? La fuerza militar. O sea, adoraban a dioses guerreros. Y para los que han estudiado el Antiguo Testamento y el mundo antiguo, saben que la concepción teológica, la concepción de los dioses del antiguo Medio Oriente, era una especie de representación de los poderes alrededor, sea poderes naturales, como el agua, como el fuego, sean los poderes militares, en este caso las lanzas, los carros que iban tirados por caballos o los caballos también, o
sean los poderes espirituales, es decir, los conocimientos de la gente o la riqueza, las posesiones. Pues bien, en eso se debatía Israel en el momento. ¿Qué hacemos? Saben ustedes que Israel empezó bien, pero se fue desviando y el pueblo de Israel se desvió de tal manera que el Señor dividió a la nación en dos pueblos, ¿se acuerdan? El pueblo del norte, lo que llamaríamos hoy Israel, que son 10 tribus, y algunas personas que emigraron hacia allá. Ellos empezaron bien con Jeroboam, eso está en el primer libro de Reyes, desde el 9 en adelante, y poco a poco se van apartando de Dios. Pero queda una tribu, que es Judá, hacia el sur, y los que querían mantenerse fieles al Dios de Israel migran hacia el sur, lo que es Judá, y ahí estaba también Benjamín. Sabemos nosotros que el reino del norte cayó bajo el poderío de los asirios, y desaparecieron. Fueron mezclados, algunos fueron expatriados, fueron de un lugar al otro, luego llegaron personas de todos los pueblos, en fin. Eso es más o menos 722 a.C., que es una de las fechas que se usa, pero no se sabe con exactitud esas formas de fechar en la antigüedad. Sin embargo, ya han pasado años y Judá ahora está rodeada. Judá no sabe qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Nos aliamos o no nos aliamos? Y aquí es donde entendemos entonces lo que Jeremías le dice al pueblo. Y hay tres negativos, hay una tríada triple. Ustedes saben que el pensamiento hebreo utiliza formas para llamar la atención. Aquí en su pantalla, si la están viendo, observan que yo tengo color rojo y tengo subrayado adicionalmente. Bueno, en la forma hebrea de hablar, ellos no tenían subrayado, no tenían esos resaltadores, no sé, grafos, marcadores, como le llaman en su país. Pues bien, ellos la forma que tenían para realzar, resaltar algo era la repetición o juegos de palabras, así como las coplas o las poesías que usamos de niños, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando algunos misioneros norteamericanos vienen aquí a trabajar, yo les enseño la importancia de aprender que rápido ruedan los carros en el ferrocarril y empiezan a sufrir, ¿cierto? Ah, porque son palabras, sonidos difíciles para ellos, no lo tienen en su idioma, ¿ya? Entonces en Israel ellos utilizan esto, énfasis, repeticiones de la repetidera, diríamos en español. Y esto para el profesor de la educación básica o primaria es fundamental, la repetición y la repetición a los niños es clave. Pues bien, aquí se les está hablando en un lenguaje de niños, en un lenguaje comprensible para ellos. Hay un profeta llamado Isaías, quien anticipa estas cosas. Dios a través de Isaías le dice, yo le hablaré a este pueblo en lenguaje de niños. Así dice. En unas versiones de la Biblia dice, y le diré la M con la A, ma. Así aparecen en algunas versiones más, eh, se le llaman paráfrasis a veces. Pues bien, vamos a descubrir aquí la tríada triple. Entonces, fíjense. El sabio, el valiente, el rico. ¿Sí lo notan? Entonces, sabio. Ay, se me fue aquí. El sabio. Vamos a ponerle verde acá. El valiente, el rico. No se afanen, yo sé que ustedes quieren saber todos los misterios de la teología, pero esto es central, ¿de acuerdo? Quieren saber, yo quiero aprender. Hay tiempo, tienen toda la eternidad para conocer a Dios, no se preocupen, ¿ya? Entonces, sabio, y luego aparece relacionado con sabiduría. Vamos a usar aquí el amarillo, o algo que parece amarillo. Valentía. Y aquí hay riquezas. Mm, mm. Entonces, aquí aparece sabio, sabiduría, valentía, valiente, rico, riquezas. ¿Mm? Pero estas cosas son confrontadas frente a otra triada. Voy a usar aquí, a ver, el azul. Juicio, justicia y misericordia. ¿Mm?
Eso es una tarea para ustedes cuando estudien hebreo, ven un hebreo básico en el seminario para nivel licenciatura, pero al que le guste más o ya tenga más desarrollo puede darse cuenta cómo vienen estructuradas las oraciones aquí. Lo que Dios quiere mostrarle es lo siguiente, un contraste entre lo que el mundo de su tiempo llamaba dioses o adoraba o idolatraba la sabiduría, la valentía o el poderío y las riquezas. ¿Ya? Frente a lo que Dios es, el Dios verdadero, y lo que Dios hace. En este caso, no es cualquier Dios, sino un Dios con nombre, Yahvé, Jehová, o Jehová de los ejércitos, o Yahvé, Yahweh. Bueno, luego entramos en el tema de los nombres. Pero lo que quiero que le presten atención es que en el contexto ellos estaban viviendo una situación semejante en un sentido y diferente a la nuestra. Hoy, ese es otro punto por el cual ustedes son famosos, los chilenos, y es la famosa batalla cultural. Me gustaría haber hablado con ustedes personalmente acerca de si están muy apasionados por la famosa batalla cultural que está de moda, especialmente en el sur del continente, y nos lo están presentando como la salvación de las naciones, ¿no? Entonces, ahí se lo dejo. Luego vamos a volver a eso al finalizar nuestro curso, la batalla cultural. Pues bien, ellos traían o experimentaban el atractivo de buscar la sabiduría, la valentía o la riqueza. Pero ¿qué es lo que dice Dios por medio de Jeremías? No, no se regocijen, no se alaben, no se apoyen, no se consuelen en esta triada. No, sino más bien mediten en una cosa, y es que yo soy el único que hace misericordia, juicio y justicia. Eso es lo que yo quiero, dice Dios. No quiero que ustedes estén buscando eso. Amén, dice uno, ¿cierto? Pero aquí entramos a cuál era la razón por la cual los seres humanos de esa época y de la nuestra van tras estas cosas. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado. ¿Quiénes eran los circuncidados? Ustedes saben, ¿cierto? Los judíos. O sea, Dios va a castigar a todo su pueblo, pero también va a castigar a quienes, a los que no son su pueblo. Fíjense, incircunciso. En el Génesis 17, ustedes saben que Dios le ordenó a Abraham y a su descendencia masculina que se circuncidara. Todos saben que es la circuncisión. Era la forma de entrar oficialmente a ser parte del pueblo de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pues bien, aquí en este texto se está diciendo que Dios va a castigar por igual al circuncidado y al incircunciso. ¿Sí lo notan? O sea, en este juicio, Dios no hace diferencia entre unos y otros. ¿Por qué? Aquí va a especificar en lo que se llama la requisitoria. Así se le llama a estas cosas que hablan los profetas, que es como una especie de retahíla, como los abuelitos cuando hablan, ¿no? Y yo se lo he dicho a usted, de por Dios, que no vuelva a dejar los zapatos en la puerta sino que los tome y los ponga en el lugar de los zapatos y además me lava los platos. O sea, a veces lo que hacen los papás, ¿no? Con los hijos. Así hablan los profetas. Repiten y repiten. Sí, si usted ha leído el Antiguo Testamento, los profetas saben que ellos repiten y repiten. ¿Qué es lo que pide Dios? Dios pide de ti que tú hagas esto, esto, esto. Y vuelve y lo repite. ¿Se han visto? Eso es lo que está haciendo acá. Y especifica, Egipto. ¡Ah! ¿A dónde pensaban ellos escapar? A Egipto. Ah, o sea que Dios va a escapar. Dios va, perdón, a juzgar a los que están buscando apoyo de Egipto y a Egipto. Pero también va a juzgar a Judá, que era el pueblo del que le está hablando, a Edom. Ustedes recuerdan que los edomitas son los descendientes de ¿quién? ¿Se acuerdan? Esaú. Muy bien. O sea que eran familiares de ellos, eran primos, hermanos, pero también los hijos de Amón y de Moab. ¿Y ellos de dónde venían? ¿Se acuerdan? Sí, También pues. venían de Abraham,
a través de la familia de el sobrino. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Lot. Correcto. O sea que Dios va a castigar indiferentemente a personas que están poseyendo el conocimiento del Dios verdadero, los que están casi, casi cerca de tener el conocimiento del Dios verdadero y a los que no conocen nada del Dios verdadero. ¿Por qué? Voy a castigar a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Y aquí aparece algo impresionante. Todas las naciones son incircuncisas. ¿Cómo? Esta es una repetición otra vez, un paralelismo que dice toda la casa de Israel, o sea, no solamente Judá, es que incircuncisa, y aquí es donde nos aclara cuál es el problema de fondo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el corazón del problema? El problema del corazón, como se dice. ¿Qué tal ese texto? Bueno, le voy a mostrar 3 textos más para que se den cuenta lo impresionante de esto. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Como el Océano Pacífico, ahí frente a las costas de... ¿eh? Bueno, entonces solamente vamos a ver un ejemplo aquí en... Conocen el pasaje, solo lo voy a citar. Ustedes saben que nuestro Señor cuando vino a la tierra fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, dice Hebreos. Y le aparece el Señor Satanás tentándolo en 3 cosas. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, en aquello en que le dice, si eres hijo de Dios, entonces estas piedras que se conviertan en pan. Jesús estaba ahí presionado por el tema de las posesiones. Estaba en ayuno y era limitado, necesitaba lo necesario humanamente hablando para vivir. Pero también lo está tentando en cuanto a qué cosa. En cuanto a si tú eres hijo de Dios, entonces lánzate. ¿Cierto que sí? O sea, la pasión de querer ser reconocido por los demás en una forma en la que Dios no había establecido. O sea, quería la gloria sin humillación. Le era lo que le estaba presentando Satanás. Y por último, le dice, mira, te voy a entregar todos estos reinos, pero si me adoras. Entonces, algunos le han llamado a esto la provisión, la pasión y el poder. Todos por po. Entonces, para que se lo aprendan en chileno. ¿Cierto? Miren, es interesante porque otra vez aparece un juego de 3 en el modo hebreo de pensar. Es que Israel por completo es incircuncisa de corazón. En otras palabras, tienen los medios para conocer al Dios verdadero, no obstante, su corazón desde lo más profundo de su ser no ama al Dios verdadero. Entonces, deténgase ahí. Absolutamente todo el pueblo de Israel está sin esperanza hasta que aparece un israelita que nos muestra la historia bíblica si ama al Dios verdadero y resiste idolatrar las cosas de este mundo. Que en últimas eso es la idolatría, tomar una parte o algún aspecto de la creación de Dios y sustituirla por Dios. ¿Cierto que sí? Romanos 1 dice, y ellos adoraron a las criaturas antes que al Creador. Puede ser la esposa, los hijos, puede ser la teología misma, puede ser la iglesia, puede ser el pastorado, puede ser lo que usted quiera. Cualquier cosa es susceptible de ser idolatrada. ¿Mm? Y el segundo texto del Nuevo Testamento que nos ayuda a pensar en esto aparece aquí en Primera los Corintios. El apóstol Pablo está hablando a la cultura grecorromana, muy semejante a nuestra, y aquí es donde se nos empieza a aclarar más la cosa. ¿Por qué? Porque aparece otra tríada. Hermanos, mire, nuestra vocación. Ese es el llamamiento, el llamado que Dios nos ha hecho. Y aparece otra vez una nación. No son muchos sabios, no muchos poderosos, ni muchos nobles. Noble aquí no es de noble de temperamento o de carácter noble, sino de ascendencia, o sea, de pedigrí, de ancestros, de antepasados. Ya no importa de qué región venga, no importa si usted es
cuico, ¿cierto? No importa si usted viene directamente de los indios mapuches o indígenas o pueblos originarios, como hay que decir hoy, para no ofender a nadie, ¿cierto? O usted venga directamente de los migrantes alemanes o donde sea. No importa eso. No importa si usted es accionista ahí en Latam, no importa si usted tiene minas allá de cobre, ¿cierto? Le pertenecen a usted. O sea, eso no es lo importante en el reino de Dios. Recuerde otra vez los israelitas en el Antiguo Testamento, el pasaje de Jeremías, ¿cierto? No la valentía, o sea, el poder humano, la capacidad humana, no las riquezas, ¿ya? No la sabiduría. Vino Jesús como hombre a mostrarnos que esa es la trampa de Satanás para él y para todos los seres humanos. Y Pablo vuelve y usa esa figura aquí, con algunas variantes, por supuesto, diciéndonos que no tuvo Dios en cuenta para salvarnos nuestros antepasados, nuestras posesiones o nuestras ventajas sociales. No. Y aparece una nueva triada, dice, lo necio, ¿con qué lo contrapone usted? Con la sabiduría, ¿cierto? Para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, o sea, menospreciado, para hacer lo que no era, o sea, un pueblo precioso ante sus ojos. ¿A fin de qué? Aquí aparece el propósito, de que nadie se jacte. Y esto me gusta, hace que nadie se jacte. Yo tengo un pastor amigo que es pentecostal y él siempre me dice, siempre que él está hablando es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y me gusta, porque cuando él lo recuerda, yo me doy cuenta que muy fácilmente se nos olvida darle la gloria a Dios, ¿cierto? A mí me pasa eso, no sé usted, pero yo lucho. Y fíjese, entonces aquí aparece el negativo, que nadie se jacte en presencia de quién, de Dios. Por ejemplo, recuerdo cuando Alexis Sánchez lo entrevistaron después de ganar la Copa América en Estados Unidos, y él dijo, cuando lo entrevistan, le pregunta a alguien allá, pero no están felices, y él dijo, no, 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 esto es simplemente una etapa para nuestro verdadero objetivo, dijo el tipo, y es ganar la Copa Mundial, porque esta generación es la mejor que ha habido en la historia y la mejor que habrá. Ahí está, lo puedes mirar en YouTube la entrevista. Sí, y yo solamente pensaba en este futbolista que por supuesto muy, muy bueno, muy hábil y tal, ¿sí? ¿Por qué él no aprovechó el momento para regocijarse, alegrarse por lo que se había logrado, se había conseguido, ¿cierto? Parecía humilde lo que estaba diciendo, ¿no? No, esto no es tan importante, nuestro objetivo realmente es... Bueno, tal vez nosotros tenemos la mentalidad de Alexis Sánchez, no, no, sí, no, no me estoy jactando de esto en negativo, pero aquí aparece el lado positivo, más por él, ahí está hablando de Dios. O sea, el que hace que las categorías se derriben, ustedes están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos trae a Cristo? Dios. Más por él, o sea, Dios, de quien está hablando, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, todo lo que necesitamos nosotros es ver lo que el Señor ha logrado para nosotros en Cristo y aparece el positivo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál es el texto que está citando Pablo? ¿Cuál es el que tiene en mente? ¿Cuál creen ustedes? Jeremías. ¿Yo? Ahí es donde uno se da cuenta. ¡Ah! Mi corazón es esencial, mi motivación por la cual yo voy a hacer las cosas, incluyendo conocer a Dios. ¿Por qué yo vengo a conocerlo a Él? Entonces, ¿ya están un poco inspirados? ¿Tienen alguna respuesta temporal de por qué y para qué quieren estudiar teología? Quiero escuchar a una mujer si quiere compartirlo. Si no lo quiere compartir, no pasa nada. Podría compartir por qué y para qué Yo. quiere estudiar. Adelante, Marjorie. Eh, bueno, en algún momento se me preguntó esto antes y claro, no lo había dividido en por qué y para qué, pero ahora lo escribí brevemente. Y es que, ¿por qué estudiar?
Y es precisamente, se me vino ese pasaje de Jeremías, que lo mencionó recién, y es que el Señor precisamente llama que si alguien ha de gloriarse en algo, sea en conocerlo y entenderlo. Pero no solamente por un mero conocimiento, sino que en mi cotidianidad me cuestiono, digo, ¿cómo podemos glorificar al Señor? Pero si yo no lo conozco, no sé cómo lo glorifico mejor. Entonces, el Señor nos da luces, es verdad, pero creo que debemos constantemente estar buscando la forma de glorificarle mejor o glorificarle en más áreas de mi vida o en más formas. Y también que es muy difícil amar lo que no se conoce. Para amar a una Muy bien. persona o para amar a lo que uno haga, que sea que ame, es porque hay un conocimiento de ello. Y en ese sentido creo que es esencial para tener una plena relación con el Señor, conocerlo y entenderlo. Es un camino larguísimo. Yo creo que me pasaría la eternidad tratando de conocerlo y entenderlo. Pero cada vez que el Señor me ha permitido aprender un poco más de Él, es glorioso. Es como que uno le explota el cerebro, por decirlo de alguna manera, y uno se goza de entender cosas que el común de los seres humanos hoy día ni siquiera les importa. Y por otro lado, ¿para qué? Porque también de esa manera, cuando en algún punto de mi vida me toca conversar con personas, que siempre tengo mucha ocasión de conversar con personas, tengo 5 hijos, todos en el colegio, o bueno, ya 4 en realidad, y poder compartirles, mostrarles el Evangelio de mejor forma, con mayor denuedo, y de la misma forma también poder defender el Evangelio con mayor denuedo, con una base más profunda, con más seguridad en realidad. Porque a veces también las personas llegan con cuestionamientos que uno le toca decir, ¿sabes qué? No lo sé, te lo averiguo, porque tampoco la idea es como, oh, no, yo lo sé todo. No, 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 simplemente no lo sé, pero digo yo, bueno, tengo una responsabilidad de, si el Señor nos manda a compartir el Evangelio, de hacerlo de la mejor manera posible. Eso. Muy bien. Excelente, mi hermana. Wow. Recuérdenlo siempre. Voy a tomar tu ejemplo que me pareció tu respuesta, perdón, que me parece muy completa. Miren, hermanos, para todos. ¿Por qué quiero conocer a Dios? Hay 2 formas de conocer a Dios y supongo que ya las identificaron en el texto. Ojo con eso. Y voy a poner otro pasaje donde aparece otra triada semejante. Quiero que lo vean en la Biblia. Como somos reformados o estamos procurando ser más reformados, entonces debemos ir a la Escritura para basar nuestra fe, no en lo que dice un teólogo, lo cual no es malo en absoluto, porque yo les estoy enseñando, entonces sería, ¿cierto?, autorrefutable también, sino que quiero que ustedes se den cuenta que está en la Biblia. Miren, no amen al mundo, dice el 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Noten lo que el pasaje no dice. Por si acaso escuchan niños de fondo, yo también tengo varios guaguitas aquí corriendo. Entonces, yo sé que ustedes me comprenden. Por ahí apareció uno de ellos. Es para que qué hace el papá. Y que están aquí encerrados con el computador, sabe lo que está haciendo y que todo esto quede abierto. Dicho sea de paso, ¿no? Entonces, espero que no se ofendan. Miren, el pasaje no dice, el que ama al mundo, ama poquito a Dios. No dice eso. Si usted ama más a Dios, entonces ama poco a poco, deja de amar al mundo. No dice eso. Juan el apóstol es demasiado categórico cuando habla. Diríamos nosotros hoy blanco-negro. O sea, es muy tajante, muy directo. Y aquí nos dice en qué consiste el amor al mundo. Todo lo que hay en el mundo y aparece una triada, ¿sí lo notan? Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Él está pensando como hebreo. Seguramente él está pensando en Jeremías capítulo 9.
lo que Dios les había dicho. Porque él es judío, él viene de un trasfondo y él sabe que naturalmente el corazón humano no ama a Dios. Si lo viéramos en griego, el amor del Padre no está en él. O sea, pregunta, ¿cómo hago yo para dejar de amar el mundo que el amor del Padre esté en mí? Pablo dice en Romanos 5:5, si lo conocen, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, yo no puedo amar a Dios si Él primero no me ama a mí. Aquí estamos hablando del amor salvador, ¿cierto? Del amor que rescata. Porque sabemos que Dios, en un sentido amplio, tiene misericordia de todas y cada una de sus criaturas, como dicen los salmos. ¿De acuerdo? Así que la respuesta a la primera pregunta es la siguiente. Y ya estamos entrando en términos teológicos. Cuando yo quiero conocer a Dios, escuche bien, yo lo puedo conocer de dos maneras o con dos motivaciones. Una, cuando yo lo quiero conocer porque su conocimiento o la intuición o el deseo de conocerlo a él ya está en mí. Vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Y voy a usar el ejemplo de los mapuches, los araucanos, o la araucaria. Estaba hace unos meses leyendo algo acerca de los conceptos de Dios que hay en estos pueblos. Y lo interesante es que estos conceptos son semejantes a lo que hemos hablado en Jeremías, que son dioses violentos, poderosos, que dan cosas que uno quiere. Y por favor, no quiero ofender a nadie, pero estudiar ese tipo de cosmovisiones, de cosmogonías, de cómo se crea el mundo, de cómo se explican las cosas en materia teológica, lo lleva a uno a volver a las mismas categorías de siempre, ¿cierto? ¿Usted por qué adora a ese ser? Porque me va bien, porque me da cosas, porque me ayuda a domar los caballos, porque me ayuda a tener bajo control las enfermedades de los guaguitas. ¿Sí se fija? Entonces, todos los seres humanos quieren conocer a Dios y en ese sentido amplio, todos tienen una forma de teología. Todos. Como diría el señor Sproul en su libro que está ahí recomendado en la bibliografía, todos somos teólogos. El problema es que hay buenos y malos teólogos. ¿Eh? Así que ustedes que son contadores, abogados, médicos, etcétera, ya son teólogos desde que nacieron. Tienen pequeños teologillos en su casa. ¿Por qué? Porque son personas con el deseo, el llamado, la inclinación, el interés de conocer a Dios. Pero en ese sentido amplio, lo hacen por una motivación incorrecta. Si son dejados a su propio criterio, ¿qué clase de ser van a concebir en su mente? El apóstol Pablo nos dice cómo. Cuando está hablando, imaginémonos que alguno de ustedes, como decía mi hermana Marjorie, está predicando en la Universidad de los Andes, ahí. Está en la Facultad de Ciencias Humanas. Le dan 30 minutos para charlar. Bueno, hable aquí en el aula máxima, en el ágora, en el lugar. Y entonces ella dice, bueno, como dijo hace siglos un sabio llamado Pablo en Atenas. Al Dios que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les vengo a anunciar. Este Dios los ha dejado, ¿para qué? Para que busquen a Dios de alguna manera. En eso anda la raza humana. Detrás de todas las páginas pornográficas, detrás de todo el narcotráfico, detrás de todo el poderío político, detrás de todo lo que los seres humanos hacen día a día, está ese deseo de buscar significado, el sentido de la vida, el placer de vivir. Esa es una búsqueda que en lo profundo es una búsqueda teológica. Así lo dice aquí Pablo. Dios ha dejado a los hombres que anden en sus propios caminos.
Está ahí en el 17. Y lo mismo que se lo dice aquí de manera técnica, en la Universidad de los Andes, la Universidad Católica, pues piense en la universidad más prestigiosa de su país. El apóstol Pablo también se lo dice a la gente más ignorante o que consideraríamos menos preparada, personas que no, digamos, tienen mucha formación. Aquí Pablo en Listra va donde personas completamente paganas y escuche lo que él dice. Voy aquí a subrayarlo. El señor Pablo, me encanta cómo lo dice, y ahí lo subrayo. En las edades pasadas se le ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 14:16 de Hechos. ¿Cuáles son las edades pasadas? Antes de que viniera el Hijo de Dios Jesucristo. Si bien él no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, ¿por qué? Aquí habla de un tipo de testimonio que Dios da, el Dios verdadero. Nos hace bien, como nos da lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. O sea, el Dios verdadero ha hecho como los papás cuando preparan el bebé en la habitación, entonces ponen las cositas para el niño esperando que nazca. Así Dios creó el universo, Génesis, ¿se acuerdan? Dios primero crea el universo y luego pone a Adán en ese universo que él creó. Es como el baby shower, como llaman ahora, ¿cierto? Así. Lo bañó, shower, de cosas, o sea, del universo. ¿Pero para qué? No para que fuera detrás de las cosas, sino para que reconociera a Dios a través de las cosas, ¿cierto? Pero por causa de nuestro abandono de Dios, los seres humanos, ¿qué hacen? No se convierten al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, hacen lo que Jeremías condena de Judá. Buscan la sabiduría, la valentía y el poder. En palabras de Juan el apóstol, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria a la vida. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está en él. Ahí es donde viene lo segundo. Y es, ¿por qué estudiamos teología? Y la respuesta es, porque Dios nos llamó a esto. Dios nos ha llamado a conocerle. Dios se nos dio a conocer. En lenguaje teológico de Dios se nos reveló. Dios nos llamó a que lo conociéramos. Es así. Entonces la pregunta para nosotros, ¿por qué estudio teología? ¿Por qué estoy metido en esto? Bueno, porque aquel que me conoció desde antes, recordando a Jeremías, ¿se acuerdan de Jeremías 1, no? Él se me ha dado a conocer. Y si él se me da a conocer, esto no me puede dejar igual en la vida. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Y aquí voy a poner un ejemplo de los efectos que produjo el conocer a Dios en la vida de Jeremías. Y puede ser su caso. Por eso me hubiese gustado haberlo visto de frente, de cerca, y charlar mirándolo a los ojos. Mire, ¿están cansados? ¿Necesitan un receso? Pensé seguir de corrido y terminar sin el receso para que ya mañana, después de una tareita corta que les voy a poner, entremos en materia ya para los contenidos ya más sistemáticos. ¿Ya? Bueno, si alguno está cansado se puede ir y tal y el otro lo actualiza luego, no pasa nada. Miren, la palabra del Señor viene a Jeremías diciendo, antes que te formaste en el vientre te conocí. Wow, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow, Dios se le da a conocer a Jeremías en una condición particular. ¿Cuál era? Él era de los sacerdotes de Anatot. Sacerdotes. Ustedes saben qué hacía un sacerdote, ¿cierto? Versículo 1. Los sacerdotes eran los que trabajaban en el templo. Pero ¿cuál era el lugar en donde se enseñaba a adorar la sabiduría humana, a adorar la valentía humana y la riqueza humana? En Judá. ¿Saben dónde era? ¿Quieren saberlo?
Si están listos para esta conversación, como dicen ahora en las redes, el mismo Jeremías nos lo dice de parte de Dios. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, capítulo 7, y proclama allí esta palabra. Todos los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Aquí va la gente a adorar. ¿En dónde? En la casa de Jehová. Así ha dicho el Señor. Mejoren sus caminos y sus obras y seguirán viviendo en este lugar. Y no se confíen en estas palabras. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Cuántas veces lo dice? Ah, ¿se dieron cuenta? Otra vez. O sea, ¿en dónde estaba la idolatría de fondo del pueblo de Judá? En su templo. Mire lo que le dice. Si ustedes de verdad mejoran su vida, de verdad hacen justicia, no oprimen al extranjero, el huérfano y la viuda. ¡Wow! O sea, si ustedes realmente dan evidencia de conocerme, no confíen en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Qué hacían ellos? Hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso, incensando a el diablo. Baal es el diablo, con el nombre que usted le ponga, dioses extraños que usted no conocieron. Vienen ustedes y se ponen delante de mí en esta casa en la cual es invocado mi nombre. ¿Y qué dicen? Librados somos. O sea, fíjense, ellos habían construido un sistema religioso cuya base teológica, porque esto tiene teología, les permitía hacer esas cosas y al mismo tiempo ir a ese lugar pensando que no iban a tener consecuencias en su vida. Oiga, qué tremendo, ¿cierto? Por eso empecé diciéndoles que, ahora yo soy reformado, presbiteriano, si quiere más, y bueno, pero el punto no es de fondo ser reformado, sino conocer realmente al Dios verdadero, verdaderamente. De esto se trata y se lo quiero recordar en toda la clase y por favor nunca se lo olvide. No que después de 2 años usted ya, sí, me acuerdo cuando yo pecaba. Sí, así son los seminaristas. Empiezan el primer año como humildes, ¿no? Sí, quiero conocer a Dios. Y después que le voy olvidando. No, eso es un reto, una lucha con nosotros mismos. Y luego dice que él va a acabar esta casa que llama ¿cómo? Cueva de ladrones. Versículo 11. ¿Quién citó ese pasaje? ¿Se acuerdan? Ah, nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted pararse en el templo de cualquier congregación cristiana. Recuerdo una capilla o una catedral gigante que hay en Santiago donde van los presidentes. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y a mí me gustaba escuchar. Mire, yo soy casi chileno, me falta poquito. Me falta aprenderme bien el acento. Estoy entrenando y tengo que hablar más rápido. ¿Ya? ¿Cachai, pono? Miren, lo importante no es que el presidente entre ahí, lo importante es qué es lo que va a escuchar, qué es lo que le van a decir a ese presidente. Y yo me emocionaba cuando entraba el presidente y el último que vi fue la Bachelet, po. Y entra la Bachelet y yo estaba esperando, predíquele. O sea, ese es como cuando en el torero tiene el toro ahí, ya está, ¿sí? Ya está, o sea, dele al corazón directo. Pero luego empieza, ¿cierto? Así como por los laditos. Es como uno va a hacer el gol ahí, 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 ahí. Y creo que ustedes han visto esos bloopers o esas equivocaciones frente a la cancha. Así como el Rey. No voy a decir más, ¿no? Que es tan bueno para hacer unos autogolazos con su propio equipo y lo elimina, ¿cierto que sí? Ay, ay, ay. Bueno, el Rey Arturo. Pues bien, aquí este pasaje nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos cuando conocemos al Dios verdadero. Y de ahí se desprende la segunda pregunta. ¿Por qué lo conozco? Porque Él se me dio a conocer. Dios les dice, yo me les revelé a ustedes. Esos son dioses ajenos que ustedes no conocieron. ¿Por qué van tras ellos si yo me les di a conocer a ustedes? ¿Para qué? Para que Israel le diera a conocer al Dios verdadero al mundo entero. Solo le voy a recordar los pasajes bíblicos para que usted vea que no me lo he inventado. En Éxodo, cuando Dios los saca
a ellos de Egipto, les dice, mire, yo los saqué a ustedes, vieron lo que yo hice con Egipto, cómo los tomé sobre alas de águilas. Estos son hebraísmos que significan que lo hizo con un despliegue de poder, algo majestuoso. ¿Para qué? Para que ellos fueran un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, Dios los salvó o Dios se dio a conocer, ¿para qué? Para que ellos lo dieran a conocer. ¿Se dan cuenta? Pero ellos, ¿qué hicieron? Que las naciones vengan y conozcan al Dios verdadero. Ahora, ahí hay algo técnico porque, claro que sí, en el antiguo pacto no había una claridad misionera, vamos a decirlo, de ir a las naciones. No estaba tan claro esto como se aparece en la gran comisión, ¿se acuerdan? Ir por todas las naciones, etcétera. Pero Dios quería que ellos reflejaran, en primer término, en su propia vida, quién era el Dios al que ellos adoraban. Por eso les dio normas en las cosechas, normas en la ropa. Un ejemplo, ¿por qué Sansón tenía el cabello largo? Me preguntaba mi hijo, papá, ¿y por qué no puedo tener el cabello largo? Ustedes saben, los hijos, ¿no? Los guaguapos. Ahí que me está escuchando se lo recuerdo. ¿Por qué? Porque Dios quería separar a Israel en ese momento de los filisteos. Lo que estaba de moda, lo que estaba in, era parecerse al filisteo. Como lo sabemos, la mayoría de las personas se iban con las filisteas, porque era más fácil, dado que la filistea era más sensual, porque cultivaba mucho más lo externo que lo interno. Y la filistea no practicaba la monogamia. ¿Entienden eso? O sea, no exigía lealtad. En cambio, la israelita sí le exigía que fuera un hombre de Dios, que le enseñara la ley, que guardara los mandamientos. Ah, no, es mejor ir donde la filistea. ¿Entienden por qué un muchacho, grupos de jóvenes, por qué se va donde la muchacha de la facultad que no es cristiana? No, ella es lo más de buena gente. Solo le falta ser cristiana, no más, no más. Es porque él sabe que ella tiene unas normas más relajadas. Él lo sabe en el fondo de su corazón. Realmente él no ama a esa chica, él se ama a sí mismo y ve que puede lograrlo más fácil con ella. ¿Entienden el punto? Entonces los filisteos, sabemos por investigaciones extrabíblicas, eran calvos, se pelaban la cabeza. Y el contraste era Sansón con el cabello largo. O sea, aún cosas tan pequeñas y tan simples como estas indicaban que Dios quería separarlos a ellos de las naciones. No lo hicieron. Y el trabajo de Jeremías se le iba a acabar. Si Jeremías es un profeta, en este caso un sacerdote, en el capítulo 1, pues entonces venía de una familia de sacerdotes. Ahora piensen lo siguiente. ¿Cuál es el colmo de un policía? Que el hijo le salga ladrón. O el colmo del ladrón, que le salga el hijo policía. Bueno, los profetas eran los enemigos de los sacerdotes. Dios levantaba un profeta cuando los sacerdotes se desviaban de su llamado. ¿Entienden eso? Pero resulta que los sacerdotes eran la familia de Jeremías. ¿Usted se imagina que su papá sea pastor de la prosperidad? Así me pasó en un país. Yo no sabía y era un estudiante. Y un día vimos algo y un estudiante estaba hablando en contra de la prosperidad y el infierno está cerca. Usted ya los conoce, ¿no? Y ay, no hay esperanza de ninguna clase. Y el otro levantó la mano y dijo, bueno, ojalá haya misericordia con lágrimas. ¿Por qué? Porque ese es mi papá, mi mamá y toda mi familia. Dios me sacó de allí. Entonces, gracias a Dios, el otro, ¿cierto? Se tranquilizó. Bueno, en su caso sí, dijo. Hermanos, ¿entienden el llamado de Jeremías ahora? O sea, tenía que oponerse a su cultura, a su identidad, a su trabajo, a su familia y a lo que le iba a pasar a su país. Su país iba a caer frente a Babilonia. ¿De qué lo acusaron? De traidor a la patria. Lo acusaron a ver, ¿de qué sería? De antipatriótico.
¿ya? Ahora que nos están predicando patriotismo y amor por nuestra patria y nuestro país. Y no estoy diciendo que eso no está bien. Está bien. Pero como cristianos tenemos una patria mayor. Y en ese sentido estamos llamados a ser menos chilenos y más cristianos. ¿Cierto que sí? Porque independientemente de cualquier político, presidente, sistema de gobierno, el que esté ahí también es un pecador. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Basta de comentarios aquí. Ahora lo vamos a aterrizar. Primero, ¿por qué quiero conocer a Dios? Porque es una necesidad humana. Toda persona quiere conocer a Dios. Toda persona se pregunta el sentido de la vida. Estas son preguntas teológicas, búsquedas teológicas. El ateo, el que sea. Voy a poner un ejemplo contemporáneo y popular. ¿Alguien sabe quién es el señor Richard Dawkins? ¿Saben quién es él? El famoso ateo. Bueno, él odiaba todas las religiones, pero cuando empezó a darse cuenta que personas de Medio Oriente están invadiendo Inglaterra, tanto que el alcalde de Londres se llama, es de origen islámico y además el nombre más popular para los guaguas allá en Londres es Mohamed. ¿Sabían eso? Entonces dijo, bueno, la verdad, odio las religiones, pero me gusta la cultura cristiana, dijo. Interesante, ¿no? Aún el Cifras. ¿Usted sabe quién es el Cifras? ¿No? Hay un político en el sur del continente que le llaman el Cifras, ¿no? Bueno, por ahí lo escuché hablando de la importancia de la religión para aplacar los ánimos de las personas. Ah, estos comunistas son interesantes, ¿no? Mire, todos los seres humanos tienen una búsqueda teológica. Esa es la búsqueda natural, esa es la teología natural, pero es una teología que no nos salva y no nos va a llevar a conocer al Dios verdadero. A menos que Él se nos dé a conocer, no lo vamos a conocer. A menos que nos regocijemos en conocer quién es aquel que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, no vamos a entrar por el camino correcto de estudiar la teología correcta. Así que advertencia número 1, usted puede entrar al SRL y el SRL no pasar por usted. En el punto. Yo tengo compañeros hoy que son ateos y eran los meneros, yo los admiraba. Decimos, ¿no? Cuando crezca quiero ser como él. Así eran mis compañeros. Hoy se dieron de vista lo importante que es conocer a Dios. ¿Por qué quiero conocer a Dios? Porque tengo una necesidad, como todos los seres humanos, pero principalmente porque Él se me dio a conocer. Y no puedo seguir siendo la misma persona. No puedo seguir caminando ni viviendo la misma vida que he vivido hasta el día de hoy. ¿Mm? Ahora, ¿para qué lo voy a conocer? Ahí sí, entonces voy a establecer 3 categorías y con eso termino y esto es más corto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver 3 fines para estudiar teología. Hermana estuvo hablando de conocerlo a Él, para adorarlo a Él, para servirlo a Él. Magnífico. Ese es el primer fin. Le vamos a llamar fin personal. Ustedes deben conocer a Dios para amarlo mejor, para servirlo mejor, para obedecerlo mejor. Todos los cristianos debemos conocerlo con ese fin. Todo libro de teología que usted lea, toda conferencia a la que asista, cada domingo que usted va a la congregación a participar del sacramento, de las ordenanzas, bautismo, cena del Señor, etcétera, etcétera. Señor, quiero ser como Cristo. Tú me llamaste a ser como Él. Estoy apasionado por Él, estoy sorprendido por Él. Dentro de esa búsqueda, usted va a encontrar fines pastorales en segundo lugar. Los que somos padres, empezamos, yo quiero que mi hijo lo conozca. Los que somos esposos, queremos que nuestra esposa conozca a Jesús.
a través de nosotros, pero no a Jesús entrando al templo, ¿no? Sí, volcando las mesas y esto, no, 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 sino Jesús misericordioso, Jesús como aparece. No todos ustedes van a ser pastor de una iglesia local, pero si usted es casado, tiene un deber teológico con su esposa, dar a conocer al Dios que usted conoce. Enrique ahí debe darle a conocer a Marjorie cada vez más quién es el Dios que él adora. Cada vez que uno de estos escándalos morales ocurren, de esos teólogos que admiramos y que muchos seguimos, pensamos, muy bien, no nos sorprende porque es un pecador, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pudo haber sido yo. Pero la pregunta es, ¿en qué momento dejó de reflejar ese Dios verdadero a la gente de su entorno más cercano? Entonces, cuando hablamos de fines pastorales, no me estoy refiriendo solo a ser pastor de una iglesia. No, si usted es un esposo, tiene una ovejita ahí. Si tiene niños, tiene otros corderitos. Si usted, por ejemplo, tiene primos o familiares que no tienen forma de conocer al Dios verdadero, usted tiene una responsabilidad ahí. Conocen. Y si Dios quiso sacarlo a usted como a Jeremías en medio de toda su familia de sacerdotes, ¿ah? Que no conoce nada, usted tiene una responsabilidad ahí. Así que usted no altere las palabras de Isaías. Heme aquí, envía el de allí. ¿Cierto que no? No envíame a mí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy. Tengo que hacerlo. Ahora, si alguno de ustedes llega a ser un pastor de una iglesia, su trabajo es estudiar teología todos los días y darlo a conocer. No es solamente enseñar sermones de manera profesional. Creo que ustedes a estas alturas de la vida cristiana ya saben que es posible ser una persona que predica a otros lo que no aplica a sí mismo. Creo que ustedes ya saben, ¿no? Cuando uno empieza la vida cristiana, uno no se imagina que eso existe, pero ya saben que sí. Si ustedes siguen leyendo el libro de Jeremías, se van a dar cuenta que Jeremías le dice a los sacerdotes, ustedes son falsos profetas. En Jeremías 23, por ejemplo, dicen que entre ellos se robaban los mensajes y lo que ellos hablaban era paja. Entonces ahí se compara la paja con el trigo. La semilla es lo valioso, ¿verdad? O el grano del trigo para usarlo en la alimentación y tal, pero esa paja se quemaba. Esa misma figura es la que utiliza ¿quién? Juan Bautista. Cristo viene ¿a qué? A separar la paja del trigo. O sea, los que realmente son pastores, que conocen a Dios y lo dan a conocer, y los que dicen que son pastores, pero realmente no pastorean, sino que son ladrones. En Juan 10, Jesús cuando dice el ladrón vino para matar y destruir, nosotros se lo aplicamos al diablo y está bien, el diablo hace eso. Pero en primer término, en el contexto del pasaje, se refiere al fariseo. Porque el fariseo, ¿qué hacía? Capturaba a la persona que estaba en una búsqueda religiosa, ya vimos, todos los seres humanos están en una búsqueda de Dios, y no los llevaban al Dios verdadero, sino los separaban de Dios, dice Mateo 20, 23, y los hacen 2 veces más hijos del infierno. ¿Por qué? Porque los volvían más fariseos que ellos. Así que advertencia, lo que usted está conociendo y va a conocer en la teología reformada, lo puede hacer usted un fariseo más grande, porque es más conocimiento. Y yo se los advierto yo. Yo he visto pastores pentecostales que eran tremendos cristianos y después de 3 años de estudiar teología reformada, se volvieron impíos. La culpa no fue la teología. La culpa fue no entender por qué y para qué se estudia la teología inicialmente. Esto es clave. Y sabemos nosotros desde el punto de vista de Dios, claro que eso va a pasar. Pero no nos quedemos con la vieja confiable, la soberanía de Dios siempre para justificar nuestra irresponsabilidad, ¿no? No. Debemos advertir a la gente para que sepa que esto es peligroso. Em, el hermano que dijo ahora que hacía cirugías de dientes y todo ese tipo de cosas,
sabe que una pequeña incisión por donde no, o sea, eso se puede convertir en algo grave y puede morir el paciente. Ahora, si yo les digo, vamos a trabajar con energía nuclear, hay que tomar las medidas, ¿cierto? Porque si no, usted va a morir. Recuerde a Chernobyl, por ejemplo. Bueno, hay algo más delicado que trabajar en Chernobyl. Todos saben que Chernobyl, ¿no? Lo que pasó. Buscar Chernobyl con B larga, de tarea, por si acaso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esto puede ser para vida o para muerte, la teología. Recuérdalo siempre. ¿Mm? En ese lugar pueden haber fines profesionales. Es decir, algunas personas dentro de nosotros van a tener el llamado a ser doctores en teología. ¿Quién es un doctor en teología? Un doctor en teología es una persona que entiende que la teología es para su propia salvación, como dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿cierto? Pero también para los que te oyeren, en términos pastorales, para ayudar, guiar congregaciones. Pero hay algunas personas a las cuales Dios las dota con capacidades intelectuales superiores a las nuestras, ¿ya? Yo tuve un profesor que sabe como 10 idiomas. Yo no tengo esa capacidad, nada más 9. No, mentiras, broma. O sea, hay gente dotada. Uno dice, ¿cómo es posible? Sí, y son doctores. Por ejemplo, Calvino, Juan Calvino era un muchacho prodigio, llamaríamos hoy. Además, no solamente dotado en el sentido de capacitado, sino tuvo acceso a una educación privilegiada. No todo el mundo en Chile puede ir a los Andes, a la Católica, y estudiar un posgrado, ir a Europa y tal. No, estos días estaba escuchando ahí ustedes tienen ahí un profesor de filosofía, Manfred, ¿sí? Es una persona privilegiada que pudo estudiar desde muy joven y tal, y esto y lo otro. La mayoría de los chilenos o nosotros no vamos a tener acceso a eso, digamos. Pero por la gracia de Dios, algunos de nosotros, Dios nos, no sé, una beca y podemos hablar otro idioma y podemos ir a otro país y sacar un PhD. Pero aquí es donde va la trampa. ¿Para qué usted va a sacar ese PhD o ese PhD? ¿Para qué? Para decir, no, yo ya conocí todas las religiones y concluí que todas son falsas. Volvemos a, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Se acuerdan? Mire, hay teólogos ateos. Si usted no lo sabía, se lo advierto. Yo también soy pastor y a mis estudiantes, a mis hermanos aquí, yo les advierto. Aquí tenemos personas intelectuales. Yo les dije que trabajaba en una high society, ¿no? Gente intelectual. Y ellos me dicen, la gente más vacía del universo que yo he conocido en mi vida son esos profesores míos. Dicen ellos, mis compañeros. De lo peor de lo peor. Las élites intelectuales. Los ricos también lloran, ustedes, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes va a desarrollar una carrera teológica de largo aliento, digamos, usted dice, bueno, yo soy chileno, entonces los chilenos hacemos todo hasta terminarlo. Vamos a ver. Eso me dijeron. Entonces, voy a empezar licenciatura, maestría y saco mi doctorado y luego me especializo en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sistemática, porque es que pregúntese desde el principio para qué. Porque si Dios le da más, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted? Dios le va a demandar más. Después usted envía su lista de requisitos. No, bueno, yo voy a Santiago de Chile, pero me hospedan en este hotel, porque soy el doctor. A ver, por ejemplo, Daniel Videla. ¿Eh? No, no puedo ir. No, no, es que no es vuelo, ¿cómo se llama? Charter. No, 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 no. Así hay teólogos reformados, lamentablemente. Pero nosotros oramos, Señor, ten misericordia porque Él lo sabe, Dios lo sabe. No se alabe en estas cosas. ¿Por qué? Yo los voy a juzgar. ¿Por qué? Porque son incircuncisos de corazón.
O sea, su corazón no es recto delante de Jehová. Conclusión. ¿Por qué y para qué estudio teología? ¿Por qué? Ya vimos, porque todos necesitamos conocer al Dios verdadero. Ya está en nosotros. Pero el segundo motivo más importante es que Dios se dio a conocer a los creyentes. Por eso todo cristiano debe estudiar teología. Pero no todo cristiano va a estudiar teología con los mismos fines. ¿Por qué? Porque algunos va a ser para su vida cristiana y para fortalecerlo en la fe, eso es para todos, y de ahí no va a pasar. ¿Me hago entender? Está bien. Pero hay algunos que van a llegar a ser pastores o ya son pastores y tienen una responsabilidad superior. Es aprender para enseñar a otros. Pero hay algunos que van a ir más allá, no solamente aprender para enseñar a otros, sino en ocasiones para ser, comillas, maestros de otros maestros. ¿Me hago entender? O sea, hay gente que se dedica años de la vida a investigar la palabra logos. Imagínese eso. Y uno dice, pero ¿para qué es importante eso? Cuando usted se pone a leerlo, se da cuenta. Va por un ejemplo. Bueno, tengo que meterles historia porque, ¿cierto? Cuando llegaron los señores de la península, entiéndase lo que hoy llamamos los españoles, tío, ellos no habían desarrollado la doctrina del logos tanto que cuando llegan acá ellos pensaron que nuestros países, que no existían como hoy existen, nuestras civilizaciones eran inferiores, decían ellos, no eran tan elaboradas, tan desarrolladas como Europa hasta ese momento. Sin embargo, los jesuitas en la misma época cuando llegan a la China, ¿con qué se encuentran? Casi todo es hecho en China, ¿sí o no? Pues se sorprendieron al ver algo más majestuoso de lo que había en Europa en ese momento. Francisco Javier y otros misioneros se sorprendieron. Hay una película por ahí muy buena de misioneros jesuitas que fueron allá. Son católicos, pero recuerde que en esa época la reforma hasta ahora estaba empezando. Entonces muchos de ellos no tenían tan clara la doctrina. Pues escucha esta ilustración que es importantísima. Ellos cuando se dan cuenta de eso, entonces, ¿qué hacen? Cambian su modus operandi o su manera de abordar la evangelización. Entonces, muchos de los que vinieron aquí, no todos, pero muchos de los misioneros que vinieron aquí, pensaron que aquí no había civilización, que aquí no había avance, que aquí no había mucho que rescatar. Esa fue la primera generación y fue muy dura. Y cuando usted se encuentre con unas protestas allá de los mapuches, antes de usted decir, no, me cerraron aquí la calle otra vez, pregúntese. Eso es un problema que tiene 500 años y no lo creó usted, lo crearon otros. Pero hay que pedirle al Señor que nos ayude a hacer algo. ¿Eh? Pero por otra parte, estas personas llegan a la China y no llegan a destruir la China, llegan a aprender la cultura china. Tanto así que estos sabios llegaron a aprender, o sea, a adquirir la cultura china para hablarles a los chinos al modo chino. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque ellos vieron y ellos dijeron, esto tiene que ver algo de Dios ahí, porque como estos chinos están más desarrollados que nosotros. ¿Entiende el punto? Por eso es que la teología es importante y tiene responsabilidad. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a hacer aquí especulación santificada. ¿Qué hubiese pasado si estos pueblos nuestros no hubiesen sido evangelizados como lo fueron? Hubiese sido distinto. Hoy no estaría entonces el concepto de reivindicaciones sociales y tal, que sí, yo lo sé. Si alguno de ustedes es guerrero cultural, tranquilo. Yo no soy de izquierda, no se preocupen, soy pastor, soy cristiano. Tengan paz, queridos chilenos. ¿Ya? Lo que quiero decir es lo siguiente. Es que siempre que nosotros usamos la teología para entender las cosas, siempre van a haber consecuencias. Consecuencias. Yo le puedo poner el ejemplo del árbol de Navidad que tal vez usted quemó, ¿cierto? Y que ahora está ahorrando para volvérselo a comprar cuando se dio cuenta que eso no define su vida cristiana.
Y no estoy promoviendo el árbol de Navidad. Si no lo quiere tener y considera que eso es satánico, no lo tenga en su casa y viva feliz. Me estoy haciendo entender, ¿de acuerdo? Pero la teología tiene responsabilidades que yo le quiero advertir desde el principio. Yo no quiero poner en su casa que usted me guarde aquí eh, uranio enriquecido. ¿Saben qué es uranio enriquecido? ¿Cierto? Guárdemelo ahí, aquí. O como un indígena conocido, amigo de pueblos originarios, le dijeron, guárdeme esto aquí. Y era un fusil AK-47. No sé si sabe qué es eso. Bueno. Guárdemelo ahí, no se preocupe. O sea, ¿usted dónde lo pone? Que sus hijos, la gente lo... Ah, bueno. Yo estoy poniendo en usted algo más delicado que eso. Porque usted puede distorsionar la información que se le dio para su propio perjuicio y para los suyos. O para su beneficio y el de los suyos. ¿Entienden? Así que, queridos hermanos, todos debemos ser mejores cristianos después de estudiar esto, cuando termine este curso. Todos debiésemos entender que debemos aprender a enseñarle a nuestra gente. ¿Ya? Voy a decir cosas técnicas, otras no tan técnicas, algunas cosas populares y tal. Mi idea es tratar de ser comprensible en el lenguaje de todos. Pero también debemos recordar que hay cosas técnicas que el SRL en este curso no se lo va a enseñar, ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado. Tal vez usted tendrá que tener un llamado a ser doctor. ¿Mm? Amén. Así que vamos a orar para terminar. Te agradecemos, Señor, porque hay tanto para conocer y realmente tú eres un Dios infinito y necesitamos una vida infinita para conocerte, Señor. Por eso es que nuestra vida es más que el curso del SRL o el seminario o la iglesia o conocerte a ti, Señor. Te pido por mis hermanos para que tú los guardes de los malos ejemplos y las malas formas de aprender teología. Danos comprensión acerca de quién eres tú que te has dado a conocer a nosotros para darte a conocer. Todos debemos ser mejores cristianos. Unos que somos llamados a ser pastores debemos pastorear nuestra familia, pero también pastorear congregaciones, iglesias. Y otros muy poquitos se van a dedicar a enseñar, a dedicarse a la docencia teológica. Cualquiera sea el caso, recuérdanos, Señor, que el regocijo, el deleite, el gozo de nuestra alma no está en estas cosas, ni en la sabiduría acumulada, así sea teológica, ni en las riquezas acumuladas, así sean legítimas, ni en el poder e influencia humana, así sean legítimas, sino en ti, solamente en ti, Señor. Como decía el teólogo San Agustín, nuestra alma solo descansará hasta que esté en ti, Señor. Guárdanos, Señor, y permítenos disfrutar este proceso, especialmente te pido por los que están empezando, para que nunca pierdan de vista la meta, como dijo San Pablo. Por eso prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual he sido asido por Cristo. Es decir, Cristo me buscó para que yo lo busque. Que esto sea la constante en nuestras vidas cristianas para el SRL allí en Chile y todos los que escuchen esta enseñanza, lo que te pido en tu santo nombre, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar aquí. Solo dos instrucciones cortitas. Bueno, mañana empezamos de nuevo a las 6 horas Colombia, 8 Chile, creo que es. Sí. Es que Sí. tengo aquí unas... Yo vivo en Bogotá y Bogotá no es tan civilizada como Santiago. Aquí son 12 millones o más de personas y atravesar la ciudad, yo no sé a qué horas vaya a llegar. O sea, uno dice, voy a estar en tanto y el Waze dice, pero ni el Waze puede predecirlo. O Google Maps o este tipo de cosas. Entonces, para no incumplirle a mis civilizados chilenos, entonces solamente el lunes y martes empezamos, pero los otros días, creo que es jueves, viernes, sí se puede desde las 5, Dios mediante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes deben leer un libro que se les sugirió,
Sí lo saben, ¿cierto? Es el libro de José Grau. Ese libro tiene unas características particulares y por eso lo elegimos. No es el mejor libro, hay mejores, solo que son muy técnicos. Pero ese libro es una buena introducción a la introducción y tiene varias características positivas, como las siguientes. Él habla a nuestro contexto porque él refuta bastante el catolicismo romano y nuestro trasfondo, al menos sociológico, es católico romano. ¿Por qué? Porque muchos de los libros que están traduciendo ahora de puritanos y de teólogos extranjeros se enfocan en debates que no tienen nada que ver aquí con nosotros. Entonces eso es perder el tiempo, por lo menos por ahora. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos la situación de, el ejemplo de los mapuches, el ejemplo de los países, la corrupción, etcétera, etcétera. Son realidades más propias. Y Grau habla de eso. Otra cosa es que Grau escribe en español originalmente. Y los que saben de traducción, usted puede leer el libro de Grau más rápido, más fluido por el pensamiento. Pero si es un libro traducido al inglés, usted se tiene que detener muchas veces. ¿Ya? Y tercero, él lo pone en lecciones comprensibles, me parece a mí. ¿Ya? Y digamos tiene un trasfondo reformado, o sea, el eje. Y en últimas, pues la mayoría son bautistas, entonces están felices, no tienen problema. Grau era bautista, entonces todo bien. No van a sentir usted que le están metiendo presbiterianismo. Así que yo no hice nada. Yo les enseñé fue la Biblia, para que después no venga a decir que yo estoy ahí, nada, nada. Yo prefiero que usted sea un buen cristiano en el lugar donde se encuentre. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso dicen todos y después, ahí está, para que estén desprevenidos conmigo, no se preocupen. Muy bien. Entonces, es importante que lean la introducción del libro, vaya leyendo las páginas hasta donde pueda, no se preocupe, vaya leyéndolo. ¿Sí? Y tráigame preguntas para mañana. Mañana entramos en la primera sesión, 15 minutos. Usted me va a hacer preguntas de lo que hablamos. Pregunte lo que quiera, con confianza. Hábleme. ¿Ya? Hábleme. Porque así puedo saber cómo están ustedes y por dónde va pasando sus intereses actuales. ¿De acuerdo? Y así vamos a entrar. Entonces volvemos, entramos, rompemos el hielo. Ahí sí hacemos un receso, 10 minutos, se toma el tecito, marraqueta, y yo también hago lo mismo aquí. Aquí es café, ¿no? Aquí ese es nuestro sacramento, el café. Entonces aquí, aunque ya me enteré que los chilenos ya entraron a la competencia, ¿no? Y hay buenos cafés que ya están. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver. Hay que ir a probar para confirmarlo. Y luego voy a ir avanzando con los temas, porque hay que cubrir los temas, es el requisito del seminario y yo debo respetar. Pero usted no se preocupe, puede levantar la mano y me dice, oiga, yo estoy perdido, yo no entendí. Entonces yo voy a asumir que usted está leyendo, pero yo me detengo con confianza, no se preocupe, me puede interrumpir. Y vamos conectando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a ver tres cosas, yo creo que 3 sesiones de más o menos 30 minutos. Vamos a ver qué es teología y la teología, como usted la comprende, ya inmediatamente usted la va a abordar. ¿Qué es teología? Vamos a ver la posibilidad, los alcances de la teología. Grau habla de eso. Yo voy a profundizar más y vamos a ver la teología en panorama. Es decir, vamos a ver ramas de la teología, cómo se articula la teología, para que usted pueda tener una visión general y desde el principio darse cuenta que la teología en términos académicos tiene ramas, tiene énfasis, tiene enfoques. Les voy a explicar el SRL cuál es su enfoque para que ustedes sepan, porque hay seminarios reformados, por ejemplo, en Chile. Yo conozco los de Martin Butzer. Ustedes saben que hay un seminario Martin Butzer, aquí publicidad no pagada. Yo los conozco personalmente, he trabajado con ellos y tal, pero ellos tienen un enfoque. Nosotros tenemos otro enfoque y nos amamos y somos felices. Hay otro que es el seminario reformado, presbiteriano, Juan Calvino, creo que se llama, se me olvidó, Iglesia 1, me acuerdo, y varios que hay allá. Ese es otro enfoque. Entonces, esto ayuda para que uno se dé cuenta, y yo espero que usted ame el SRL más todavía, ¿de acuerdo? Que usted diga, este es mi seminario. ¿Cachai? Bueno, entonces mis hermanos, un gusto en conocerlos. Gracias por su paciencia, tiempo y Dios mediante, recuerden, lean,
y traigan preguntas basadas tanto en lo que leyeron como en lo que estuvimos escuchando. Y mediante Dios nos veremos mañana. ¿De acuerdo? Que descansen. Gracias por su tiempo, Pastor.